Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es mi deseo que el Señor esté derramando sus ricas y abundantes bendiciones en esta Semana Santa 2020 sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias. Y es una Semana Santa muy distinta a cualquier otra que seguramente nos haya tocado a cualquiera de nosotros, porque es una Semana Santa que estamos conmemorando en medio de una pandemia. Y espero también, y es mi oración al Señor, que cada uno de nosotros de forma individual estemos conociendo el propósito de Dios, ese propósito eterno y excelso que el Señor tiene en medio de toda crisis por las cuales Él nos permite pasar. Así que nada impide a la Iglesia de Cristo el conmemorar esta Semana Santa, y no hay pandemia que detenga la marcha de la Iglesia, de la obra de Cristo. Así que, mis amados hermanos, ahora que es jueves que se conoce como Jueves Santo, hermanos, es importante recordar los eventos que tuvieron ocasión la noche previa a la entrega y a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Les invito, hermanos, a que nos unamos en oración. Ahí, desde su casa, cierre sus ojos y únase en esta oración conmigo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu vida. Te damos gracias por tu encarnación, porque tú, siendo Dios, te hiciste hombre, Señor. Y esto, lo único que te movió fue tu amor, tu gracia, Señor, para cada uno de nosotros, tus hijos. Te rogamos que en este tiempo de exposición y enseñanza bíblica, tu palabra traiga bendición a nuestro corazón, Señor. Que tu palabra nos haga crecer y moldearnos cada vez más a tu imagen. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el Jueves Santo, lo que se conoce como el Jueves Santo, la noche en la cual el Señor fue entregado, es un día en el cual ocurrieron unos eventos muy importantes en la vida y el ministerio del Señor Jesucristo y en todo lo que tiene que ver con la iglesia. Recordemos, hermanos, que el escenario era el aposento alto. Era la noche en la cual el Señor iba a comer la cena de la Pascua con sus discípulos y ya había un lugar designado específicamente para Él. En esa tarde-noche, hermanos, el Señor pronuncia un sermón, uno de los sermones más extensos del Señor Jesucristo registrados en la palabra de Dios, conocido precisamente como el sermón del aposento alto. Y también se registra posterior a ese sermón que dirige a sus discípulos, en donde habla acerca de su regreso, su segunda venida, habla de las mansiones, habla también de la doctrina del Espíritu Santo, que Él no nos iba a dejar solos, que Él enviaría a su Espíritu Santo. También ahí, hermanos, en su oración, que se conoce como oración sacerdotal, el Señor toca temas muy importantes. El Señor habla de que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Incluso en su oración, Él oró por todas las generaciones de cristianos de todas las épocas. Él en su oración le dice al Padre: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y en medio de todos estos acontecimientos, de todo este culto, donde hubo sermón, donde hubo oración, hermanos, el Señor instituye un memorial. Instituye lo que conocemos y lo que se conoce en la iglesia cristiana, hermanos, como la Cena del Señor, o Santa Cena, o la comunión. Y este es un evento importantísimo, hermanos, porque la palabra de Dios nos señala dos ordenanzas para la iglesia. El Señor dejó instituidas dos ordenanzas: el bautismo y la Cena del Señor. Y quiero compartir en esta noche con ustedes, hermanos, una enseñanza basada en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Así que les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 10.
Y vamos a leer solamente dos versículos, el versículo 16 y el versículo 17. Primera de Corintios 10, 16 y 17. Dice así la palabra del Señor: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra, hermanos. Vemos aquí la enseñanza bíblica que está detrás del memorial llamado la Cena del Señor. Y quiero compartir con ustedes este mensaje de esta noche, hermanos, que tiene como título La Cena del Señor, nuestra comunión con la sangre y el cuerpo de Cristo. Así que vemos aquí dos grandes puntos, hermanos, en este desarrollo de esta enseñanza. La Cena del Señor, cuando participamos de la Cena del Señor, hermanos, estamos entrando en una comunión con la sangre de Cristo, y también al participar del pan estamos entrando en comunión con el cuerpo de Cristo. Hermanos, la palabra de Dios habla acerca de la sangre. Desde el principio de la revelación bíblica vemos que el Señor habla de la sangre en relación con la vida. Así que ¿a qué está asociada la sangre, hermano? A vida. Y todo el Evangelio, porque la palabra de Dios, hermanos, tiene un gran mensaje de principio a fin. El Evangelio no es uno de tantos mensajes revelados en la palabra de Dios. El Evangelio es el mensaje, el gran mensaje, el único, de principio a fin, es el Evangelio. Y vemos, hermanos, que en este contexto del gran mensaje, el gran mensaje de la Biblia, encontramos que el Evangelio tiene que ver con la vida y con la muerte. Por un lado, el pecado introduciendo la muerte, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo trayendo vida a nosotros. La muerte, hermanos, está asociada, pues, como lo acabo de mencionar, al pecado. El Señor estableció su sentencia desde un principio: el alma que pecare, esa morirá. Y el apóstol Pablo en Romanos dice: porque la paga del pecado es muerte. Esto habla, hermanos, de una relación judicial, legal ante Dios. Hay una ley, estamos obligados a obedecer esa ley, y al ser infractores de esa ley, y la Biblia dice que todos somos infractores de esa ley, entonces merecemos un castigo por nuestra transgresión, hermanos. Así que el hecho de que la muerte sea la consecuencia natural del pecado, y cuando hablamos de muerte, hermanos, no nos estamos solamente refiriendo a la muerte física, porque el ser humano está constituido, no lo olvidemos, por al menos dos partes constitutivas. Una parte material, que es nuestro cuerpo, con todas las funciones biológicas, bioquímicas, con todo lo que tiene que ver con el organismo y la biología humana. Y otro es el componente, llamémosle inmaterial, que es justamente todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestro intelecto, con nuestra voluntad, con la conciencia que tenemos de nuestra existencia y de nosotros mismos, hermano. Entonces, la palabra de Dios habla de que cuando hay una muerte, cuando la muerte física ocurre, hay un cese de las funciones biológicas de la parte material del hombre, que es el cuerpo. Pero el ser humano sigue existiendo después de la muerte. La parte inmaterial no muere. La palabra de Dios afirma de que nuestra alma espíritu, hermanos, es eterna. Eso quiere decir, hermanos, que tuvo un principio, pero no tendrá un fin. En ese sentido, hermanos, nuestra alma no perecerá. Nosotros creemos en la inmortalidad del alma. Así que cuando hablamos de que la paga del pecado es muerte, o la Biblia habla de que la
paga del pecado de muerte no se refiere a la muerte física, sino a la muerte eterna, o lo que la Biblia le llama la muerte segunda. Hermano, no, y en donde nosotros podemos ver expresada la justicia de Dios. ¿Cómo debe de reaccionar un Dios santo? Porque si hay algún atributo esencial en Dios es justamente su santidad. ¿Cómo debe de reaccionar un Dios santo ante un ser que viola su ley, ante un ser que peca? Bueno, Dios tiene que reaccionar con justicia. La santidad de Dios demanda que Dios castigue el pecado y que su justicia sea satisfecha. La justicia de Dios es satisfecha. Ahora, ¿cómo queda satisfecha la justicia de Dios cuando un hombre peca? Hermanos, vemos que lo que satisface, de acuerdo al testimonio de la palabra de Dios, lo que satisface la justicia de Dios es la separación eterna de esa alma pecadora por toda la eternidad, recibiendo la justa ira de Dios por toda la eternidad. Esa es la dimensión del castigo que es capaz de satisfacer la justicia de Dios. Pero vemos, hermanos, en la cruz del Calvario, en el sacrificio de Cristo, vemos dos aspectos de los atributos divinos. Por un lado, vemos su amor, y por otro lado, vemos su justicia. ¿En qué momento Dios manifestó, como en ningún otro momento, su amor, hermanos? En la cruz del Calvario. ¿Y en qué momento Dios manifestó, como en ningún otro momento, su justicia? En la cruz del Calvario. Hermanos, no tenemos problemas nosotros, no tenemos muchos problemas para ver o asociar el amor de Dios en el sacrificio de Cristo, ¿no es cierto? Todos conocemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hermanos, también la palabra de Dios nos dice que en la muerte de Cristo tuvo un propósito. Y lo dice la palabra de Dios, que fue a fin de manifestar su justicia. Hermanos, en la cruz hubo la mayor manifestación del amor de Dios, pero también la mayor manifestación de la justicia de Dios. Dios no es un juez que pasa por alto el pecado. De ninguna manera considerará por inocente al que es culpable. De hecho, eso es algo que a Dios le aborrece. Eso va en contra de su santidad. Así que esa gran paradoja, hermanos, de aquello que es imposible o era imposible, hermanos, porque se habla mucho del perdón de Dios. Nosotros cantamos del perdón de Dios, pero a veces no dimensionamos, hermanos, que eso era de alguna manera imposible, a menos que ¿qué? A menos que Dios castigara tu pecado y el mío en la figura de un sustituto. Quiere decir que en la cruz del Calvario, hermanos, en la cruz de Cristo, Dios Padre le atribuyó todos mis pecados a su santo e inocente Hijo. Lo juzgó y lo castigó por mí, en mi lugar. Así que la santa y justa ira de Dios que estaba sobre mí, sobre mi cabeza por ser pecador, en esa hora de la muerte en el Calvario, esa santa y justa ira que era sobre mí fue imputada al santo e inocente Cordero de Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, ¿en quién fueron castigados mis pecados? En el santo Hijo
de Dios, hermanos. Es algo inconcebible, es algo que escapa de nuestra comprensión, hermanos. Pero es lo que revela la palabra de Dios acerca de la muerte de Cristo. Así que cuando la Biblia habla de que va a haber redimidos y va a haber seres humanos, hermanos, por toda la eternidad gozando de la presencia de Dios, eso, hermanos, la respuesta está en la cruz del Calvario. Lo que era imposible, que nuestros pecados fueran perdonados, ahora es posible porque alguien bebió por nosotros la copa de la ira de Dios, hermanos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, hermanos! Que nosotros ahora, cuando celebramos la cena del Señor, bebemos una copa dulce. ¿Debido a qué? Debido a que nuestro Señor bebió la copa amarga y terrible de la ira de Dios. Cuando participamos, hermanos, de la cena del Señor, estamos anunciando la muerte de Cristo, como lo dice 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, cuando ya desarrolla ampliamente el tema de la cena del Señor, en el versículo 26, dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, la cena del Señor, mis amados hermanos, es una proclamación, es un evento de proclamación. La iglesia le proclama al mundo la muerte de Cristo. Eso es lo que hacemos al conmemorar la cena del Señor. Y cuando participamos, pues, del fruto de la vid, hermanos, en la cena del Señor, estamos proclamando al mundo nuestra comunión con la sangre de Cristo. Volvemos a nuestro pasaje en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Así que, hermanos, en otras palabras, la enseñanza aquí es que cuando bebo de la copa en la cena del Señor, cuando participo del fruto de la vid, lo que estoy proclamando al mundo, lo que estamos proclamando como iglesia al mundo y de manera individual, es decir, yo soy un pecador, merecedor de la condenación eterna y de sufrir por toda la eternidad la justa ira de Dios. Pero Cristo derramó su sangre, que ya dijimos al principio de esta enseñanza, hermanos, sangre significa vida. Derramó su sangre por mí, mis pecados le fueron imputados a Él y esa sangre me ha limpiado de todo pecado. ¡Qué maravilla, hermano! Así que la cena del Señor, hermanos, es una proclamación al mundo, y al participar de la copa estamos diciendo que estamos entrando en comunión. Esa eficacia de la sangre derramada ha sido aplicada a mí, de tal manera, hermanos, que consumado es. Mi deuda ante Dios ha sido totalmente pagada. Las cuentas entre Dios y yo están totalmente saldadas. Y hay una reconciliación entre el hombre y Dios. Ese es el más alto honor que puede tener alguien. Es el más alto nivel al cual puede uno aspirar, a ser reconciliado con Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la sangre de Cristo Jesús, poniendo toda nuestra fe en el sacrificio de Cristo. Pero también, hermanos, este pasaje nos habla de que al participar del pan, participamos de la comunión con el cuerpo de Cristo. Versículo 16. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hermanos, uno de los primeros ataques que existieron en la historia del cristianismo en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo en forma de herejía, tiene que ver con los ataques a su encarnación. Es decir, empezaron a surgir maestros que pusieron en duda la encarnación de Cristo. ¿Debido a qué? Bueno, estaba surgiendo a finales del siglo I, hermanos, una filosofía fuera de la iglesia, un pensamiento filosófico
propuesto por los gnósticos, de que básicamente se resumía este pensamiento en que todo lo material, todo lo que es materia, es la habitación del pecado y de la maldad. Entonces, ¿en dónde habita la maldad? En toda la creación material. Y toda la creación espiritual estaba exenta de esa maldad. Así que cuando el cristianismo y los cristianos estaban predicando el evangelio y hablaban de la encarnación, quienes abrazaban esta doctrina gnóstica les hacía cortocircuito, porque decían, a ver, me estás diciendo que Dios, ese ser santo, 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 se encarnó y tuvo un cuerpo material. Dice, no lo puedo creer. Puedo aceptarte otras cosas, pero eso no lo puedo creer. Entonces trataban de hacer una mezcla, hay una mezcolanza rara del cristianismo, tratando de decir que Cristo, siendo Dios, si tuvo cuerpo, este cuerpo fue solamente en apariencia, mas no un cuerpo real, porque todo lo material, pensaban ellos, era pecaminoso. Bueno, el apóstol Juan fue uno de los que se dedicó a corregir y a contrarrestar esta enseñanza gnóstica en la iglesia. Tanto en su evangelio como en sus cartas, el apóstol Juan empieza a advertir en contra de esto. Nosotros podemos ver cómo desde el capítulo 1, en Juan 1:14, escribe lo siguiente, bajo inspiración del Espíritu Santo, dice, y aquel verbo, el verbo eterno de Dios, Dios mismo, el creador del universo, hermanos, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso quiere decir que puso su tienda de campaña, puso su tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, es una clara afirmación de la encarnación. Pero también en su epístola, en su primera epístola, el apóstol Juan escribió esto en 1 Juan 4:12. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que nuestro Señor Jesucristo tuvo un cuerpo real, hermanos. Un cuerpo, su cuerpo tenía todas las funciones biológicas que tiene cualquier cuerpo humano, hermanos. Con la gran diferencia de que su cuerpo no heredó la corrupción de la naturaleza pecaminosa que tú y yo sí heredamos. Hablando, hermanos, de la muerte de Cristo en la cruz, era necesario que quien nos sustituyera en la cruz para pagar nuestros pecados fuera un verdadero representante de la raza humana. Era necesario que nuestro sustituto y representante de la cruz, hermanos, en el juicio y castigo fuera un hombre verdadero. Y así como Adán fue nuestro representante en el huerto del Edén, así, hermanos, de la misma manera, Cristo fue nuestro representante en la cruz del Calvario. Cuando participamos del pan en la Santa Cena, hermanos, este pasaje nos está diciendo que participamos del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué significa participar del cuerpo de Cristo? El mismo pasaje, hermanos, contesta esta pregunta. Versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, aquí dice claramente el pasaje que nosotros, es decir, los creyentes, la iglesia, somos un cuerpo. Y la Biblia se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12:27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. De la misma manera, en el mismo sentido, Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Al participar del pan en la cena del Señor,
Le estamos diciendo al mundo, hermanos, y esto escúchalo muy bien, cuando participamos, cuando usted toma del pan en la cena del Señor, le está diciendo al mundo que estamos unidos y que formamos parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y además, al participar del pan, estamos diciendo que tengo comunión, una unión indisoluble con todos los otros miembros del cuerpo de Cristo. Con el hermano, con la hermana, con todos los que estamos participando del memorial. Es un acto pues de comunión que debe existir entre los creyentes que somos miembros de la iglesia. Hermanos, esta noche no celebraremos la cena del Señor por la situación de que estamos en diferentes casas, pero confiamos en que muy pronto el Señor nos permitirá nuevamente congregarnos en su casa y poder celebrar la cena del Señor todos juntos. Pero lo que sí podemos hacer, hermanos, es recordar el profundo significado que tiene este gran memorial que el Señor dejó. En primer lugar, nuestra comunión con la sangre de Cristo y nuestra comunión con el cuerpo de Cristo. Hermanos, no hay meta más grande que un ser humano deba buscar que el saberse perdonado de todos sus pecados. No hay meta más grande. Tú puedes tener todas tus metas en la vida, las que te puedas proponer en lo académico, en lo profesional, en lo familiar, en lo social, en lo económico, en muchas áreas. Pero si tus pecados no han sido perdonados por la sangre de Cristo, eres el más digno de conmiseración de todos los hombres. No importa tus títulos, no importa tu dinero, no importa tus éxitos en la vida. Así que, ¿estás a cuentas con Dios? Puedes decir con toda seguridad y con toda franqueza: gracias a Dios, porque mis pecados han sido perdonados. Todos mis pecados han sido perdonados. Y ahora vivo para Cristo. Ahora vivo una vida diferente. Pero también piensa en esto, hermano. Si tú eres creyente y tú puedes, por la gracia de Dios, decir que tus pecados han sido perdonados, Dios te ha colocado en su iglesia. Y ahora tú formas parte de un cuerpo. Y tienes una función en ese cuerpo. ¿Cómo la estás desarrollando esa función? ¿Cómo estás teniendo comunión fraternal con todos tus hermanos, miembros del mismo cuerpo? Algo totalmente incongruente. Es una total contradicción participar de la cena del Señor cuando hay 2 o 3 hermanos de la misma iglesia local con quienes no tienes relaciones verdaderamente fraternales. Es una contradicción. Lo que deberías estar proclamando, en realidad, con tus hechos, proclamas algo distinto. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Así que la próxima vez que el Señor nos permita celebrar la cena del Señor, amados hermanos, que realmente podamos proclamar al mundo estas 2 grandes verdades, estas 2 grandes realidades, hermanos, que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo. Estamos lavados en la sangre de Cristo, pero también que por la gracia de Dios tenemos comunión los unos con los otros, como lo dice el apóstol Juan. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente en esta noche. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice a cada familia reunida en tu nombre este Jueves Santo y que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.